Hola, en este vídeo vamos a hablar de gráficos estadísticos, ya bien sean en diagrama de barras o en un diagrama en círculo. Vamos a empezar. Con el objetivo de poner orden a un conjunto de datos, crearemos tablas de frecuencia. Para hacerla se encuentra el número de veces que se repite cada valor de la variable que estudiaremos. El primer ejemplo: se ha pasado una encuesta a los 25 estudiantes de una clase de secundaria. Una de las preguntas era: ¿cuántos hermanos tienes? Las respuestas han sido las siguientes: 1, 1, 0, 2, 0, 1, etcétera, etcétera. Muy bien. Primero de todo crearemos la tabla de frecuencias. En la primera columna pondremos el número de hermanos: 0 hermanos, 1, 2 y 3. En la segunda columna pondremos las frecuencias absolutas, es decir, la cantidad de el número de hermanos que tienen. La tercera columna será el tanto por ciento, que luego veremos cómo se hace. Total de número de hermanos, 25 estudiantes, y el total de tanto por ciento será el 100%. Para poder trabajar con muchos datos se ha añadido un conjunto de técnicas que veremos a continuación, que es lo que hablábamos antes. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada valor de la variable que estudiamos, y la frecuencia relativa es el porcentaje que representa una frecuencia respecto a la dimensión total a estudiar. En esta tabla es el tanto por ciento. La frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas. Con 0 hermanos tenemos a 7 alumnos, y con un hermano a 10. La frecuencia acumulada ya con 1 serían 10. De 0 a 1 serían 17. La frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias relativas, que en este caso la ponemos en tanto por ciento, que se pone la frecuencia relativa en tanto por ciento. Por ejemplo, tienen un 92%, tienen entre 0 y 2 hermanos. Bien, para facilitar la compresión de las tablas de frecuencia, los datos pueden representarse en un gráfico. Existen diversos tipos de gráficos estadísticos: diagramas de barras, diagramas de sectores, pirámides, etc. Con la tabla que hemos hecho vamos a hacer un gráfico de barras y otro de sectores. Empezaremos por el diagrama de barras. Debajo pondremos 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos o 3 hermanos. Y en el de arriba la cantidad de alumnos que tienen estos hermanos. Entonces, por ejemplo, si 7 no tienen ningún hermano, pues se creará una columna en el 0 al 7. Si 10 tienen un hermano, se creará una columna en el 1 que llegará hasta el 10. Si 6 tienen 2 hermanos, se creará una columna en 2 que llegará hasta el 6. Y si 2 tienen 3 hermanos, pues lo mismo. En el 3 se creará una columna que llegará hasta el 2. Esto en un diagrama circular o de sectores. Podríamos hacerlo también por tanto por ciento. 40% tienen un hermano. El 24% tienen 2 hermanos. Y el 8% 3 hermanos. Y el resto, que es el 28%, 0 hermanos.
Datos agrupados en intervalos. En ocasiones los datos casi no se repiten, de manera que al agruparlos en una tabla de frecuencias no conseguimos casi nada. Esto es lo que pasó el mes pasado con el número de pasajeros que tomó uno de los vuelos diarios realizados por una compañía aérea. Vuelo diario 25, 141, 70, etc. En estos casos los datos los agruparemos en intervalos. Marca de clase es el valor medio de cada intervalo y se calcula sumando los dos extremos y dividiéndolos entre 2. Creamos una tabla y creamos los intervalos de 0 a 50, de 50 a 100, de 100 a 150, de 150 a 200. Y luego las marcas de clase serán el número de pasajeros. Y luego están los números de días. La frecuencia relativa en tanto por ciento. Luego la frecuencia absoluta, que como ya sabemos es la suma de los intervalos. De 0 a 100, por ejemplo, serían 12 personas. Y luego la suma de intervalos de la frecuencia relativa en tanto por ciento. Y vamos a hacer un diagrama del sector. Menos de 50 pasajeros. Entre 50 y 100 pasajeros. El 30%. Entre 100 y 150 pasajeros sería el 50%. Y entre 150 y 200 pasajeros el 10%. Vamos a realizar una pirámide de población. Una pirámide de población es un conjunto de dos histogramas horizontales unidos entre sí. En el eje vertical se colocan los intervalos y horizontalmente los rectángulos correspondientes. La superficie de estos es proporcional a la frecuencia. Las pirámides de población se utilizan para comparar gráficamente datos de una misma variable en dos poblaciones diferentes o dos tipos de poblaciones diferentes. Voy a poner un ejemplo de una pirámide de población correspondiente a los sueldos de mujeres y hombres que trabajan en una misma empresa. Los agrupo en intervalos de $300 con unas frecuencias relativas expresadas en tanto por ciento. Quiero los intervalos entre $600 y $900, entre $900 y $1200, hasta el intervalo 1800 a $2100. Y luego para crear la pirámide, en un lado pongo a las mujeres y en otro lado a los hombres. Y con los datos que tengo, pues confecciono la pirámide. Gracias por ver el vídeo, espero que sea de mucha utilidad y hasta pronto.